Y esta tarde vamos a hablar también de ese tipo de situaciones que nos crean un miedo, de esos que creemos que no podemos superar. Verán, en España el 3,5% de la población asegura que tiene algo así como una fobia. Enrique. ¿Qué tal, Silvia? Yo pienso, ahora nos lo confirmará nuestro invitado de hoy, que es un porcentaje bajo. José Carlos Fuerte, psiquiatra forense, 3,5% de personas tienen algún tipo de fobia o miedo. Sí. Quizá nos quedamos cortos. Puede ser que nos quedemos un poquito cortos, pero bueno, va por ahí. Y es un porcentaje alto. Pensemos que, por ejemplo, una enfermedad muy conocida como la esquizofrenia no llega al 1%. 3,5% de españoles que tienen miedo irracional y que les cuesta mucho vivir no es nada desdeñable. ¿Cuál es el miedo, José Carlos? Y ahora te diré por qué te pregunto esto, porque vamos a ver dentro de unos minutos una animación. ¿Qué más crees que es el más habitual en las personas que más ves en tu consulta o que más has escuchado? Con diferencia y con claridad, y además no solo en la mía, sino en otros compañeros es más o menos similar, es la agorafobia. El miedo a estar en espacios abiertos donde haya mucha gente o lugares muy concurridos donde hay mucha gente y entonces tienen una situación enormemente desagradable de creer que me va a pasar algo, me voy a caer aquí y no veas la que se va a montar. Esa es la percepción que tiene el fóbico, la agorafobia. Pues curiosamente, Silvia, me parece que en la lista que hemos hecho, ese ranking de 8 miedos más habituales, no está la agorafobia, pero vamos a verlo. Hubiera jurado que era el miedo a volar, ¿no? Parece que es como el más popular de todos. El miedo, bueno, pero eso es lo que llamamos fobias concretas, ¿no? La agorafobia, digamos que abarcaría a un número más amplio de personas y luego existen fobias muy limitadas, como puede ser el miedo a volar, que es verdad que existe, igual que el miedo a los animalitos y el miedo a la sangre, bueno, lo que aquí está ahí lo vemos. Mira, tenemos aquí, José Carlos, el miedo a los animales, que está en la parte de arriba del ranking, vamos a decirlo así, más miedos concretos, el miedo a la sangre, la hematofobia, la acrofobia, el miedo a las alturas, que es también muy habitual, también el miedo a volar, que decíamos antes, la aerofobia, y luego una segunda tanda, quizá menos habituales, según lo que hemos leído y nos han informado, la claustrofobia, el miedo a espacios cerrados, lo contrario que decías tú, José Carlos. A los ascensores, sobre todo. El miedo a conducir, la maxofobia, ahora hablaremos de esto. La hipocondria, miedo a estar enfermo, a ponernos malos, bueno, el hipocondríaco. Ese es frecuentísimo. Pero lo que pasa es que esto no son fobias como tal, ¿eh? O sea, la hipocondría es una enfermedad mucho más, digamos, más amplia. Las fobias son miedos, insisto, irracionales, que no se pueden explicar con la lógica y que a la persona la desbordan y la hacen totalmente incapaz, por ejemplo, de volar o, por ejemplo, de estar viendo sangre. O una fobia muy frecuente ahora es la fobia a no tener el teléfono móvil cerca, la nosofobia. ¿También se ha convertido en fobia? Ahora, bueno, es que ahora yo creo que estamos psiquiatrizando la vida y estamos poniendo etiquetas de una manera, en fin, excesiva. De tal manera que si uno entra por este plató, seguro que un psiquiatra medianamente avezado puede sacar 10, 12, 15 fobias, más trastornos de personalidad, más alteraciones psiquiátricas. Esto no debe ser así. Esto es una psiquiatrización de la vida inadecuada e incorrecta. Vamos a hablar de una de estas fobias, miedos, o como lo concibamos, José Carlos, que es el miedo a conducir, la maxofobia, que la tenemos ahí. Hemos estado, Silvia, José Carlos, con una persona, hemos conocido a una persona que ha reconocido, porque también es muy difícil reconocer que tienes una fobia o un miedo, nos ha reconocido que ha tenido durante más de año y medio miedo a ponerse delante del volante. Así nos lo contaba en primera persona. ¿A qué tienes miedo? Tengo miedo a conducir, tengo maxofobia. Marta ha decidido contarnos algo que casi le cambia la vida. Lo hace por teléfono. O sea, estaba conduciendo, llevaba a mi hija al colegio y se me empezó a mover mi cabeza como si fuera un barco. Todo surgió un día mientras conducía. De hecho, alguna vez lo que me ocurrió es que tenía que salir en los semáforos a que me diera el aire. Lo empezó a pasar mal cada vez que se ponía al volante, le sudaban las manos y se desorientaba. Pedía ayuda a adultos que conducían para que estuvieran de copilotos mientras yo conducía y me da una cierta seguridad. Sufría ataques de pánico y decidió pedir ayuda. Estuvo más de un año sin coger un coche y volvió a ponerse al volante hace unos meses, pero siempre acompañada. Ahora ya casi ha superado su miedo y lo recuerda como si hubiese vivido una pesadilla. Es horrible porque es una lucha constante contra tu cabeza. Tú no quieres pensar en eso, no quieres pensar, me voy a marear cuando conduzca. No quieres pensar eso, es como un ataque de tu cabeza a ti mismo. Una de las cosas que también recuerda es que pocos le entendían. Cuando te vengan esos pensamientos
malos, apártalos de tu mente. Si fuera tan fácil, nadie tendría fobias. Es que no es fácil tener una enfermedad mental. Marta sigue luchando y lanza un mensaje optimista. Pero se puede, pero hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande. La historia de una fobia superada que a punto estuvo de cambiar su vida. Una tremenda historia que conocimos aquí en Zaragoza, José Carlos. También se da la circunstancia de que esta persona no quiso hablarnos a cámara, tan solo accedió a una entrevista telefónica. Quiere decir que quizá el recordar ese hecho de ese miedo que tuvo ella considera que podría traerle problemas. Sí, esa es una posible causa, pero también es posible que sea porque teme ser identificada, porque estamos en el campo de la salud mental, la enfermedad mental, y esto se lleva muy mal, porque impresiona un plato de televisión y todo lo que conlleva, o una cámara, impresiona mucho a la persona que no tiene cierta experiencia o cierta facilidad, pues le hace temer y teme equivocarse, teme no saberse expresar. Entonces hay muchos factores. Por supuesto que también puede ser hablar de lo que a mí me ha hecho sufrir, pues mire, casi mejor que no. José Carlos, así a pie de calle muchas veces se habla, de alguna forma, de una forma un tanto vulgar, de la terapia de choque. ¿Hacer algo que nos da miedo es contraproducente? ¿Puede ayudar a que superemos ese miedo? Vamos a ver, hacer algo que nos da miedo es un tratamiento adecuado si se hace mediante una pauta correcta y además protegido con un tratamiento farmacológico que impida un ataque de angustia agudo, lo que sería un ataque de ansiedad muy intenso. Es decir, una persona esta de no quieres caldo, toma 2 tazas, esa postura tan popular no cura las fobias. Esto lo que hace es que como mucho esa fobia en concreto pueda mejorar, pero se traspasará a otra. Y la persona que no cogía el avión resulta que luego no puede salir de casa porque tiene agorafobia. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Exactamente. En este caso sería algo así. Tenemos que tener mucho cuidado con esas técnicas, esas terapias de implosión, donde la persona se le expone de una forma muy americana. Es decir, vamos a quitarle a esta persona el miedo. Y la forma de quitar el miedo, es cierto, es enfrentarse a él. Pero es que estamos hablando de un miedo irracional, desproporcionado, desmedido, incomprensible, y que a la propia persona le atenaza y además le hace como sentirse muy incómoda. No quiere contarlo, no quieren hablar de ello, se avergüenzan de su enfermedad, como pasa con otros problemas de salud mental, desgraciadamente. Claro, nosotros nos hemos preguntado, José Carlos y Silvia, ¿a qué tienen miedo los aragoneses? Hemos salido a la calle y esto es lo que nos han contado. Sí, ¿por qué? Porque las que tienen pelo... Un bicho no puede tener pelo. No, eso nada, eso un poco de pisotón y ya está, no hay problema. Ahí por ahí no hay problema. No, la sociedad ya, en sí. Yo no soy miedosa de nada, ¿eh? No tengo ningún miedo. El dolor sí, me asusta. El dolor sí. ¿Y sabes lo que más me asusta? Pensar que pueda sufrir alguien por mi causa. Eso. Hablaba José Carlos hace unos minutos, el experto invitado de la tarde de hoy, del miedo a no tener cerca el teléfono móvil. José Carlos Fuertes, ¿y el miedo a vivir existe? El miedo a vivir existe, sí. El miedo a vivir existe y en cierta manera es razonable con la que está cayendo, ¿no? Vemos cualquier mañana un programa de noticias, que es con lo que nos solemos levantar, y desde luego es muy fácil, en fin, empezar a empatizar con una sensación de incertidumbre, inseguridad, dudas, recelos, temores, y eso nos va generando, digamos, un miedo comprensible a estar en este mundo. Pero luego existe otro miedo, que es la angustia existencial. Dónde venimos, qué hacemos, dónde vamos, que también genera mucha angustia, mucha ansiedad, vértigo, claro. Mucho vértigo. José Carlos, y por ejemplo, si tenemos un miedo que no lo superamos, decíamos que esos miedos se transforman en otros, ¿cómo nos puede llegar a afectar en nuestra vida diaria? Pues hasta el punto de crear una incapacidad. En algunos casos yo he participado como forense en incapacidades permanentes, absolutas, para su trabajo habitual o para todo tipo de trabajo. Es decir, estamos hablando de problemas que no solo te hacen sufrir, sino que incluso pueden dar pie a que una persona no pueda trabajar. Y además, esto es imposible. Los telespectadores dirán, nah, esto es una exageración. Son personas jetas, que no quieren hacer. Mire usted, no. Lo que está pasando es que muchas personas, como la enfermedad mental, los problemas psíquicos, no se pueden diagnosticar con un escáner, pues resulta que los pasan en soledad. Y los pasan de una forma a veces muy desagradable. Pero fíjate si puede llegar una fobia a crear invalidez, incapacidad, sufrimiento, soledad,
no te comprenden. ¿A quién le vas a contar determinados aspectos de este tipo? Pues a casi nadie. Entonces tú te los vas comiendo solita. Y llega un momento en que eso crece, crece, crece y explota. Y aparece un día un trastorno de angustia, con palpitaciones, sudor, temblor, mareos, me voy a caer, y van a urgencias. Y entonces en urgencias le hacen 4 pruebas y dicen, no tiene usted nada. ¡Oh! No tiene usted nada. Y tiene de todo. Claro que tiene un problema importante. Por ejemplo, la agorafobia o un trastorno de angustia. Lo que está claro es que a problema, solución, sobre todo si nos ponemos en mano de los especialistas, porque ¿cómo se superan estos miedos? Pues hablando con alguien, por ejemplo, como José Antonio Aldaz, que es psicólogo. Nuestra compañera Yolanda ya se encuentra con él. Estoy con él y además os estábamos escuchando atentamente y voy a confrontar desde la concordia un poquito la psiquiatría con la psicología, porque me estaba diciendo José Antonio, la medicación sí, pero tiene que haber un momento cuando llegamos a terapia en que, ¿qué ocurre, José Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que ocurre es que según qué tipo de medicación y en qué dosis puede interferir con el tratamiento psicológico. Entonces tenemos que tener un diálogo cordial con nuestros compañeros psiquiatras porque, por ejemplo, hay determinados ansiolíticos que bloquean la respuesta de ansiedad y impiden el tratamiento psicológico, que se basa en un fenómeno de habituación a la ansiedad. Hay antidepresivos, por ejemplo, que pueden ser convenientes, pero en muchos casos una fobia se puede tratar sin medicación también. Estamos escuchando ahora a José Carlos hablar de la agorafobia. ¿Es uno de los miedos más prevalentes de los que ve usted aquí en su consulta? ¿Cuáles son los más habituales? La agorafobia es uno de ellos. Además, normalmente es uno de los más incapacitantes. En agorafobias moderadas o graves es realmente incapacitante y sí que acuden con mucha frecuencia a consulta. También hay otro tipo de miedos, las fobias sociales, que en determinados momentos, juventud, adolescencia, interfieren mucho con los fenómenos de socialización, dificultan incluso acudir a entrevistas de empleo, dificultades para relacionarse con el entorno y también son muy prevalentes y acuden bastante a consulta. Un poquito menos frecuentes son lo que denominamos fobias simples, que son a determinados estímulos o animales o objetos que muchas veces no generan la suficiente, interferencia con la vida diaria y ahí hay menos demanda y probablemente menos necesidad de tratamiento. ¿Solemos reconocer los miedos y afrontarlos o mucha gente tiene que pasar por terapia para superarlos? Si es un miedo leve, muchas veces las circunstancias ayudan a superarlo. Si yo tengo un miedo leve a hablar en público, pero mi empleo depende de ello y poco a poco me enfrento a ello, muchas veces remite y con el tiempo se habitúa. Cuando el miedo es realmente incapacitante, no, la persona necesita ayuda. El problema que existe es que a veces el propio miedo impide acudir a consulta porque hay miedo a enfrentarse al miedo y entonces la gente evita incluso ir a terapia o someterse a algún tratamiento. Bueno, estábamos escuchando a José Carlos que sí, que enfrentarse es algo que comparte usted y, por ejemplo, usted nos comentaba una persona que trabajaba en un almacén que había muchas ratas y tenía miedo a las ratas. ¿Qué se hizo en ese caso en concreto? Pues en ese caso sí que tratamos el miedo a las ratas porque era el empleo de este señor o la salud de este señor. Y es verdad que tenía que enfrentarse, desgraciadamente, por el tipo de entorno a muchísimas ratas. Tenía crisis de ansiedad, evitaba ir al trabajo, la pasaba muy mal. Pues lo que hicimos fue exponerle gradualmente a lo que temía, que era una rata. Entonces el tratamiento consistió en adquirir una rata, primero en una jaula grande para que la rata estuviera, si pudiera mover, pero estuviera encarcelada, y en consulta le exponíamos a ese estímulo en la lejanía. Él estaba en un extremo de la consulta, la rata estaba en el otro extremo, y poquito a poco fuimos aproximándole al animal. ¿Cómo terminó la historia? Pues la historia acabó muy bien, no es habitual, pero esta vez acabó muy bien porque cuando terminó la terapia toleraba bien a los animales, no había ninguna respuesta de ansiedad. Le dijimos que podía desprenderse de la rata o regalarla o devolverla al comercio donde la compraron, pero él se encariñó del animal, no es habitual, y se la quedó como mascota. Bueno, pues quién sabe, Silvia, algunos miedos incluso pueden terminar así de bien. Pues ojalá, ¿no, José Carlos? Que todo ojalá. Sí. Oye, a mí me he quedado maravillado de escuchar lo que no, evidentemente, desde la cordialidad, pero discrepo totalmente con que los ansiolíticos o los... Hombre, está claro que cuando se prescribe un medicamento lo prescribe un médico, y lo prescribe normalmente un médico psiquiatra, no lo prescribe el que pasa por la calle. Eso en segundo lugar. Y eso de que los ansiolíticos o los inhibidores de la serotonina, pues que disminuyan los estímulos. Vamos a ver, lo primero que hace un médico es evitar el sufrimiento.
Lo segundo es consolar a la persona. Y lo tercero es curar. Estas son nuestras ideales. Yo comprendo que los psicólogos, que evidentemente no tienen por qué haberse formado ni en anatomía, ni en fisiología, ni en ninguna de estas materias, pues a veces descolocan un poco el plano de visión. Pero vamos, me parece perfecto que la psicología y la psiquiatría se lleven bien. Yo me llevo fenomenal. De hecho, colaboro mucho con los psicólogos. Somos complementarios en muchos aspectos, pero no olvidemos que lo que tenemos aquí es un órgano, que esto es un órgano que tiene una función, y si funciona mal, el órgano, por mucho que le acompañemos y le hablemos, a veces la capacidad de percibir la información es nula. Si yo tengo una angustia muy grande, por mucho que tú me quieras relajar, no lo vas a conseguir, porque no puedo, me es imposible. Es como la persona que tiene un dolor porque tiene un infarto y tú le dices, relájese usted, no pasa nada, tranquilo. Pues mire usted, que va a ser que no puedo relajarme, porque el dolor angoroide es tan inmenso que me impide esa relajación. Pues cuando una persona está angustiada, es parecido a lo que estamos hablando de un infarto. Ahora, por eso quiero decir que parece muy bien, que como le ha dicho, fobias simples, la fobia de la sangre, fobia de determinados animales, no merecen ningún tipo de abordaje farmacológico. Pero cuando estamos ante un trastorno de angustia severo, ansiedad producida por esos miedos, hay que tratarlo farmacológicamente. José Carlos, ¿sigue habiendo en nuestro país, o en Aragón, un déficit en el tratamiento de la psico, de la mente? Es decir, yo me rompo un brazo, hay un tratamiento lógico para esa rotura de brazo o fisura, pero para nuestra cabeza. Vamos a ver, tenemos listas de espera entre 4 o 6 meses, en algunos casos en psiquiatría infanto-juvenil mayores. Esto lo dice casi todo. Hay 10, 11 psiquiatras por 100.000 habitantes, con lo cual estamos hablando de una carencia y tendría que haber 20 y tantos. Creo que en psicología todavía andan peor. Es decir, la diferencia de psicólogo ratio paciente es mucho más alta. Claro que hay un déficit. Y dice, no, es que ahora todo se psiquiatriza o se psicologiza. Es cierto que hay una tendencia excesiva, pero también es cierto es que hay mucha patología psiquiátrica. Es que el 30% de las personas que van a un médico de familia, o sea, de cada 100, 30 tienen un problema de salud mental. Y los médicos de familia derivan solo el 5% de asistencia especializada. Con lo cual, el tratamiento de la salud mental se hace en atención primaria, porque no es posible hacerlo de otra manera. Entonces, faltan psiquiatras, faltan enfermeras psiquiátricas, faltan trabajo social, porque estamos hablando de 2 protagonistas, pero aquí no hay protagonistas, aquí es un equipo. Y el equipo son muchas personas, y faltan. José Carlos, creo que Enrique y yo nos hemos quedado con ganas de continuar esta charla con un café, pero ahora mismo lo tenemos que dejar porque realmente da para mucho, ¿eh? Podemos estar hablando aquí podemos hablar de lo que eternamente. Por supuesto que sí.